dertsin. Derdin bana derman, dikensiz olamaz. Dert çekmeyin. Sıla parası Üsküdar'a giderken vardı da bir yol Nardan Ovası Nardan Ovası Estábamos diciendo en la charla pasada, como decía Fray Luis de León, decíamos externa dei, decíamos ayer que después de 23, 24 días de haber quitado, retirado toda la cantidad de tierra y de escombros que el 1 de noviembre habían encontrado los excavadores que acompañaban a Carter sobre el paraje donde estaban los cimientos de las chozas de Ramsés XI, habían encontrado una nueva puerta sellada que era una réplica muy parecida de la primera puerta donde después de bajar la escalera de la cámara. Es decir, estábamos mencionando, habíamos bajado la escalera, habíamos encontrado esto y estábamos en esta segunda puerta. Esta segunda puerta comunicaba con un recinto de 8 metros de largo por 380 o 360 de ancho, que es la denominada antecámara. Con algo de temor, todos escucharon la voz de la tumba, ya que los objetos allí encerrados empezaron a presentar crujidos y sonidos extraños después de haber chocado con el aire que procedía del exterior, de manera que parecía que despertaran de un prolongado letargo de más de 3.000 años de antigüedad o de duración. La antecámara tenía sus paredes enyesadas y carecía de cualquier tipo de decoración. El recinto tenía el aspecto de un almacén completamente desordenado. Cascajo llenaba todo el piso, los cestos estaban esparcidos por cualquier parte, por todos lados, el aceite derramado y los cofres desfondados, posiblemente por obra de los ladrones que habían penetrado 2 veces en el interior de la tumba. Sin embargo, allí se encontraron alrededor de 200 objetos que ya aparecen acá más o menos organizados, de cómo los encontraron en ese momento. Entre los objetos que encontraron en la antecámara vale la pena destacar los siguientes. Una copa de calcita para beber de 18 centímetros de altura, que tenía unas incrustaciones de un pigmento azul oscuro en el borde y parte del protocolo faraónico. Se dice que era como un grial, el grial egipcio, símbolo de la vida eterna, y aquí tenía votos por la felicidad eterna del faraón, y en la leyenda dice: pueda tu espíritu vivir, tú que amas Tebas, con la cara vuelta al viento del norte y tus ojos llenos de felicidad. Eso era un voto por la felicidad del faraón. Y a los 2 lados se observaban estos ramilletes de flores, de lotos, con el genio de los millones de años. Posteriormente encontraron también este maniquí que tenía la forma del busto del faraón Tutankamón para exhibir vestidos. Y se encontró también un cofre de madera dorada con decoraciones, con escenas de guerra y también escenas de caza, en la que se ve al faraón aquí dándole o atacando a un grupo de nubios. Los nubios eran las personas del actual Sudán, que eran llamados el país de la tierra de Kush, como los llamaban ellos. Aparecieron también varios ejemplares del codo, unidad egipcia para medir de 52.4 centímetros de longitud. Aquí hay varias medidas. Buenas, hola Luis. Gloria, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Aquí había varias, esto es en el Museo del Louvre, hay varias medidas de volumen y de longitud, medidas egipcias. También encontraron un naos, o una especie como de altarcito chapeado de oro que tenía una base, como una base de madera y otra que tenía una base de barquita de papiro. Se encontraron 12 imitaciones de banquitos flexibles que se pueden cerrar de 37 centímetros de altura, de 6 modelos diferentes. 5 juegos de mesa. De estos juegos de mesa había uno como este de ejemplo, que es un juego que es de una sola pieza de marfil, de 13 centímetros, .6 de largo, de 4 centímetros de alto y de 2.6 centímetros de ancho. Tiene 20 cajoncitos. Tiene 20 cajoncitos, 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18 y 20. Estos todos son oblongos y este únicamente es un cajoncito cuadrado. Además estaban los 10 fichos, esto lo jugaban 2 personas. Cada uno, tenía 5 fichos para un jugador y los blancos para otro jugador. Y aquí encontraron 3 pares de estos nudillos, que es la versión egipcia de los dados inventados por el griego Palamedes. Tenía inscripciones jeroglíficas por 3 partes, en este lado, en el otro lado y en este. El juego lo jugaban 2 personas, tenía una connotación religiosa y se movían las fichas, se movían como en forma de una S. El ganador resultaba que renacía o resucitaba mágicamente, como el juego buscaba como reproducir el viaje del sol de oriente a occidente. Las 12 horas del día, la vida en Egipto era una simbología de la duración del día solar, o sea que la vida empezaba por oriente, por donde nacía el sol, y la vida acababa por occidente, y por eso, exceptuando en la época de Amarna, siempre las tumbas están orientadas hacia el país de los muertos. Y esto se me hace muy parecido al parqués, que se habla también del cielo y del infierno, y el que ganaba pues es el que llegaba primero al cielo, de manera que es algo parecido. El de 30 fichas se llamaba Senet, y allí se encontraron otros 2 ejemplares, y hay una reproducción pictórica en la tumba de Nefertari, la esposa de Ramsés II, en el Valle de las Reinas. También se encontraron 4 carros desmontados de oro, lapislázuli, marfil y turquesa, y alabastro. 4 de estos carros. Igualmente varios sitiales o tronos, este trono dorado, en la parte posterior aparecen el faraón Tutankamón y su esposa Ankesenamón bajo los rayos del dios Atón. Miren que todavía aquí hay influencias del arte amarniense, del que hablamos en la segunda charla. Vemos acá todavía el abdomen flácido, los brazos tan largos que llegan hasta por acá, el cuello largo, el mentón también prominente, y de aquí no alcanzamos a ver más. Parece que este trono perteneció a Akenatón y a Nefertiti, pero que luego fue sustituido, porque la muerte de Tutankamón, que sucedió 9 años después, cuando tenía 18 o 19 años, parece que los sorprendió a todos por la rapidez con que se produjo y obligó a improvisar. Recordando las tumbas que vimos en la charla pasada, esta tumba no es una tumba ortodoxa, tiene una serie de 4 cámaras y una escalera, y las otras tumbas que vimos de la 18, recuerdan ustedes que la mayoría tenía 3 corredores, 4 tramos de escaleras, 1 o 2 salitas laterales, la cámara funeraria y el sarcófago. Y generalmente la decoración no estaba en la cámara, sino que estaba en los pilares o en los techos. De manera que ya era una tumba para la que habían recogido una cantidad de ajuar funerario que probablemente pertenecía a Esmencare o a otros faraones anteriores. Y entonces lo pasaron todo para la tumba de Tutankamón de forma más o menos. Aquí se ve todavía más cerca la influencia del arte amarniense. Miren el cuello largo, miren las extremidades, por eso hablaban del síndrome de Marfan, miren el vientre flácido, abombado, una especie como de pelvis ginecoide, y una escena
muy afectuosa de la esposa y del rey. También se encontraron vestidos, joyas y sandalias como estas, que se encontraron allí en la antecámara. Y este joyero de marfil y de madera de ébano en el interior, este joyero que probablemente en su interior estaban los anillos de oro que se encontraron posteriormente, que los ladrones habían dejado envueltos en un paño, que se encontraron abandonados en la tumba. Y esta fue pues la manera como la prensa de la época informaba acerca de los hallazgos de la antecámara. Sin embargo, al pie de la antecámara observaron que había otra pequeña sala, a la que le dieron el nombre de anexo, una salita que tenía 4 metros de largo por 2,90, una salita casi cuadrada, muy pequeña, en donde había cerca de 2.000 objetos, y estos objetos, esta sala no fue vaciada inmediatamente, esperaron hasta 1927, y estamos en este momento en 1922, para vaciarla. Se demoraron 2 años vaciando el contenido, pero lo que había allí sí lo dejaron bien enumerado, lo dejaron fotografiado y lo dejaron bien dibujado. ¿Qué encontraron allí? Allí encontraron arcos y flechas. Este es un arco, parte de un arco que está amarrado con tripas de animal. También se encontraron bastones. En la tumba de Tutankamón, en diferentes recintos, se encontraron 130 bastones, y después vamos a ver cuál era la causa de tanto bastón en esta tumba. Este bastón es un bastón de madera que termina acá con la representación de un prisionero nubio, que tiene esto es de madera de ébano. Mire pues las características africanas, negroides, perfectamente los labios gruesos, la nariz chata, los párpados gruesos y todas estas filas como de rizos muy planos parecidos a los jugadores de fútbol de la Selección Colombia. También se encontró este barquito de alabastro traslúcido, un barquito de 35 centímetros que parece ser un juguete que tuvo él cuando estaba más pequeño. Vemos acá había 2 enanos que formaban la tripulación, estaban sobre una especie de plinto, una especie de cuadrado de madera hueco que se llenaba con agua y probablemente ellos parecían flotar, y 2 cabras en la proa y en la popa, 2 cabras sirias de 35 centímetros este barquito. También se encontró este quemador de perfume de alabastro en el anexo. Estamos viendo lo que había en el anexo. También había lechos funerarios o lechos rituales. En los lechos ellos tenían, las almohadas de ellos eran este tipo de, claro que esto es de tipo ceremonial, pero los lechos que ellos utilizaban eran los apoyacabezas. Entonces son apoyacabezas de una sola pieza de vidrio azul, y hizo parte de la colección del rey Farouk. En las primeras descripciones de la obra de Carter no aparece mencionado este apoyacabezas, inclusive después, a pesar de que Carter donó, con su sobrina donaron todo el archivo de 5.398 al Instituto Griffith de la Universidad de Oxford, pues ellos, hubo algunas cosas que él como que se reservó, o queda la duda si era que trataba de robárselos. De todas maneras, pues la tentación para una persona no faltaba. Y aquí viene pues el título donde hablan de Tutankamón, trae los títulos: el rey del Alto y del Bajo Egipto, señor de las 2 tierras, hijo de Ra, Tutankamón, Nebjeperura, que lo hemos mencionado en varias oportunidades. También en la parte de los lechos rituales estaba esta cabeza de la diosa Tueris. Era una diosa que tenía cabeza de leona, tenía cuerpo de cocodrilo con los senos muy caídos, y era un amuleto o una diosa muy invocada para el nacimiento, para las señoras embarazadas y para el nacimiento adecuado de los niños. También se encontró este pequeño trono para un niño de madera de ébano y marfil, esto pues que lo mandan hoy en día en las escuelas de ergonomía, ¿no es cierto?, para apoyarlo, para descansapiés. Se encontraron 10 de estos descansapiés, y en la tumba se encontraron varias sillas de estas. Esta, como dije, de marfil y de ébano, diseñada para un niño. Se encontraron 2 cajas con este tipo de recipientes, que son recipientes de color azul cobalto, trabajados en fayenza, de más o menos unos 16 centímetros de alto el otro y de 6 centímetros de diámetro, empleados con fines de purificación ritual y también usados en el ritual de la apertura de los ojos y de la boca. Este pequeño, digamos, soporte con una estatua del faraón Tutankamón, lo vemos con la corona que vimos la vez pasada en Akenatón, aquella corona de tela de color azul con estrellas doradas, con círculos dorados, llamada Gepres, y el faldellín en esta zona. Miren, siempre se conserva a lo largo de toda la estatuaria egipcia
incluyendo desde las primeras dinastías el pie izquierdo adelantado siempre como apoyo. Se sigue viendo todavía y estamos ya en la dinastía, terminando la dinastía 18. Y también el grosor de las extremidades. Miren que no se ve contorno, no trabajaron bien el contorno del tobillo, es parejo, ¿no? Entonces, mire las manos, también la deformidad. Alguien decía que la calidad del escultor o del pintor se ve en las manos, ni siquiera en la cara, la manera como se trabajan las manos, como lo vimos, por ejemplo, en esas obras de la época cuando estudiamos la parte de Florencia, en la Virgen de la Anunciación, que se encontraba en Palermo, en Sicilia, pero también se encontraron 116 cestos que contenían frutas como melones, uvas, nueces, diversos tipos de granos secos y frutos de mandrágora. Y además 36 ánforas que contenían vino. De estas 36, algunos dicen que 31, otros que 36, lo que pasa es que había ánforas de vino en diversas partes, en una especie de bodega, y de estas había 26 que tenían inscripciones. En esta inscripción, las inscripciones son muy importantes, porque en la inscripción aparece el año del reinado, o sea, la añada del vino, el tipo y la calidad de vino, el viñedo de procedencia del vino y el nombre del viticultor. Por ejemplo, en esta que es el artículo 413 de los encontrados por Carter, en esta inscripción se lee o se dice año 4, vino dulce del dominio de Atón del oeste de Tebas, viticultor jefe Amperrechep. Había otra también de estas ánforas de Ka. Esta ánfora de Ka decía simplemente que el agua puede reflejar tu cara, pero solamente el vino refleja lo mejor de tu rostro o tu mejor cualidad. En el año 2004, Rosa María Guas-Hane y otra Rosa María Revertos y otras dos compañeras de la Universidad de Barcelona realizaron un trabajo de investigación que apareció publicado en el año 2004 en la revista Analytical Chemistry, una revista de la Asociación de Química Americana, y que el artículo se llama Vino y Antiguo Egipto, Cultura, Vino y Antiguo Egipto, y se llama Cultura y Arqueología. Cultura y Arqueología. En ese artículo, estas señoras lo que hicieron fue que recogieron varios de estas ánforas para mirar el pozo que quedaba en el vino, porque naturalmente ya eso, lo que quedaba eran como unas cenizas ahí. Recogieron 3 ánforas o 4, 2 del Museo Egipcio del Cairo y 2 del Museo Británico, para mirar el pozo. Ellas trabajaron con 2 métodos químicos, pues que yo no soy químico, los que manejan más el tema entenderán mejor, simplemente por mencionarlo. Utilizaron el método de espectrometría de masas tándem. La espectrometría de masas tándem se está usando mucho, por lo menos en pediatría, para poder detectar o para el tamizaje de las aminoacidurias, porque antiguamente se utilizaba la espectrometría, pero la espectrometría lo que hace es buscar las moléculas y organizarlas de acuerdo con el tamaño y de acuerdo con su peso. Entonces puede haber moléculas de cierto tamaño, pero si no eran capaces de poder establecer simultáneamente el peso, había que hacer otros pasos adicionales con cromatografía líquida en unos casos y otras veces con cromatografía gaseosa. Este método permite que se haga todo de una tacada y se gana tiempo suficiente. Entonces, con estos métodos ellas lograron utilizar primero ácido tartárico como indicador de la uva. El ácido tartárico es un ácido que solamente se encuentra en la naturaleza directamente en la uva, así como el málico en la manzana y como el cítrico en el limón y en muchas otras frutas. Se encuentra como bitartrato, no recuerdo, bitartrato sódico creo que es. En todo caso, con eso diagnosticaron que allí había uva y luego utilizaron el ácido siríncico como marcador. Y el ácido siríncico como marcador de vino tinto es el producto de la descomposición de la malvidina. Y la malvidina es la principal antocianidina, o sea, como su nombre lo dice, anto es flor y cianidina es como color azul.
que le da el característico color azul o rojizo al vino tinto, y son sus características propias. Entonces lograron identificar y pudieron establecer que en 2 de estas ánforas había vino tinto, porque en las especificaciones de la inscripción no aparece el color del vino. También encontraron que en otro recipiente que no tenía este indicador era porque tenía vino blanco, o sea que ya ellos fabricaban vino blanco. De todas maneras los egipcios, y encontraron también otro vino que siempre se ha dicho que es el Shedén, S-H-E-D-H. Ese vino siempre se ha dicho en todos los libros de egiptología y en divulgación que era un vino de Granada, pues no de Granada, Antioquia, sino de la fruta. Ese vino de Granada, ya no vieron ahí que era una uva negra, que esa uva negra fabricaban el vino y lo calentaban, lo servían caliente. De manera que con eso han avanzado. Se decía que los viñedos más antiguos o la industria vitivinícola más antigua hasta el año 1997, unos estudios hechos por un americano, Patrick McGovern, que los hizo en el Museo Británico, hablaba de que los viñedos más antiguos estaban en el norte de Irán y databan de 5.200 años. Pero ahora en el 2007, hace 10 años, se encontró, utilizando esta misma metodología, en la bodega Are1 en Armenia, el país de Armenia, encontraron unos viñedos o un vino que data de 6.200 años, que es el más antiguo vino que se haya datado en la fecha, los viñedos más antiguos en Armenia, hasta ahí va el rastro. Luego entonces, estábamos aquí en todo lo que acabamos de describir, describimos la antecámara, describimos en el anexo. Ahora vamos entonces para esta tercera puerta. El día 20, ese mismo día 26, o sea que estas 2 puertas, todo esto lo vieron entre el día 25 y el día 26 de noviembre de 1922, vieron que en la pared norte de la antecámara había una especie de puerta también, más o menos de unos 70, unos 80 de ancho y de más o menos 1 metro de grosor. Esta puerta también estaba marcada con sellos y estaba guardiada por 2 estatuas de madera negra barnizada de 1,70 metros cada una de ellas. Estaban provistos de un mazo y de una especie de vara, tenían una falda que le llegaba aquí hasta la rodilla, también tenía un tocado, el tocado más antiguo de Egipto, el Kat. Cuando encuentra uno, por ejemplo, Tutankamón, lo encuentran ustedes con K y H, la K y H la pronuncian como J, dependiendo del idioma de que se trata. Entonces a veces se encuentra uno que Tutankamón o Tutankamón, el Kat es K-H-A-T, ese tocado que data del rey Den, de la quinto rey de la primera dinastía. Desde esa época es ese tocado, muy diferente, como vamos a ver, de este otro tocado. Es lo único que se diferencian, son 2 estatuas del faraón Tutankamón sirviendo de guardián a los tesoros que había o a la cámara funeraria, o sea, su reposo en el más allá. Y tenían aquí sobre estos pedestales de madera lo que se llamaba o decía una inscripción, el Horus del doble del K, el Horus real del K, o el Horus del K real, del doble paraje de la luz, el Horus del K real del doble paraje de la luz. El K, como hemos dicho, es una forma o una parte de la espiritualidad egipcia que corresponde al alma, pero que era prácticamente propio del faraón y el que se transmitía para seguir su descendencia. Era como quien dice la energía vital que se transmitía para que el faraón pudiera seguir allá. Todavía se observa ya aquí, después de demoler la pared, se observa la capilla que vamos a ver más adelante, de manera que estamos hablando del tocado de estos dos guardianes. Tenía pues este collar acá de lámina de oro y este es el hat, es un tocado que a diferencia de este otro que es el Nemes, que lo vimos también, está aquí, que lo vamos a ver en la máscara de oro de Tutankamón, lo vimos también en la esfinge de Gizeh, es un tocado más reciente que es del reino antiguo, pero que es un tocado más bien funeral, se utilizaba cuando el faraón estaba muerto, está esplizado, el tocado esplizado tiene bandas blancas y azules, pero en estas eran de oro y de lapislázuli azul, o sea, amarillas y azules.
ese Nemes bajaba por detrás de las orejas a la parte posterior y se recogía como en una trenza aquí detrás de la nuca. Y el otro era un tocado más sencillo, aquí lo vemos. Este simplemente caía en la parte de atrás, no está plisado, no tiene rayas, no tiene bandas, y caía abierto detrás de la espalda. El Cat y el Nemes era lo único que diferenciaba estas dos imágenes de Tutankamón como K real de Horus, del doble paraje de la luz, como dijimos, era el título que tenía. Luego entonces ya están envolviendo esto para mandarlo al laboratorio, que, como vamos a ver más adelante, fue establecido en una cita. De manera que estamos entonces en el día 26, pero el 22 de febrero ya ellos suspendieron, perdón, el 26 de noviembre, al entrar al anexo y abrir la cámara funeraria, lo hicieron fue en el mes de febrero de 1923. Entonces aquí estamos en 17 de febrero de 1923. Antes de entrar a la pared de la cámara funeraria donde estaban las dos estatuas, ellos llegaron hasta ahí el día 26 de noviembre de 1922, o sea que descansaron del 22 de noviembre a diciembre, a enero, febrero, casi 3 meses. Casi 3 meses mientras hacían, pues, fotografiaban, apuntaban todo, dejaban todo marcado, como vieron ustedes ahora. Entonces ese día 17, miércoles 17 de febrero de 1923, todo estaba listo para abrir la cámara funeraria, que era la zona más importante de la tumba donde se suponía seguían intactos los restos del faraón Tutankamón. La gente estaba supremamente ansiosa por poder entrar y ver el sarcófago. Eran más o menos 55 invitados. La ceremonia fue organizada con mano maestra. Las personalidades egipcias y extranjeras estaban supremamente complacidas de participar de un momento memorable y único. Entre los asistentes se encontraban naturalmente Howard Carter y su secretario Richard Bethel. También estaba Pierre Lacot, el director del Servicio Nacional de Antigüedades, un francés, un filólogo jesuita. También estaba el ministro de Obras Públicas, Abdel Pachá Selim Suleimán. También estaba la hija de Carnarvon. Aquí está Carter, aquí vemos a la hija de Carnarvon, Lady Evelyn Leonora Almina Herbert. Había más gente ahí, pues, que no alcanzo a identificar. Aquí también, tal vez vemos aquí a Arthur Callender, el ingeniero jubilado, amigo de Carter, a quien vemos acá. Aquí está también este otro señor, con JP Morgan, Albert Lidcoe, que era el director del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Estaba también el especialista en conservación de cadáveres o de cuerpos, Arthur Crondon Mace, y muchos más, Alfred Lucas, en fin. Digamos que el mundo entero esperaba el resultado, a ver qué era lo que había ahí. Y la gente se preguntaba, ¿y si va y no hay nada detrás de esa puerta? ¿Y si va y de pronto Carter y Carnarvon están equivocados y se ponen en ridículo? Y les pasa el mismo fiasco que le ocurrió al magnate norteamericano Theodore Monroe Davis, por allá en la famosa tumba KB 54, que lo invitaron y fue totalmente un fracaso. Sin embargo, los invitados de Carnarvon no salieron desilusionados de esa sesión que se desarrolló durante 4 horas, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, en el interior de una tumba donde hacía un calor infernal. Y no podrían salir desilusionados porque todo parece indicar que la noche anterior, como lo confirmaría posteriormente Alfred Lucas, Carter, Carnarvon
y su hija Eve se introdujeron a gatas por la abertura practicada antiguamente por los ladrones para confirmar lo que había en las otras salas. Y después de aquella visita nocturna volvieron a cerrar el agujero y mantuvieron el piadoso engaño de que nadie había visto nada de lo que había en la otra sala detrás de la tumba. De ahí que la seguridad o las palabras que pronunció Lord Carnarvon al entrar en la tumba, cuando dijo vamos a asistir a un concierto y Carter va a interpretar una canción, así como la seguridad con la que actuó Carter cuando derribó la pared en presencia de los dignatarios egipcios, solamente sería concebible con un conocimiento previo de lo que había en la sala del oro. De manera que la noticia dio la vuelta a todo el mundo y se dispuso de la tumba KB15, perteneciente a Seti II, sexto faraón de la dinastía 19, como almacén y laboratorio, y la tumba de Ramsés XI, la última excavada en el Valle de los Reyes en el año 1069 a.C., como comedor y cocina, función que ya había desempeñado esta tumba en época de comienzos del cristianismo, porque el cristianismo fue en Egipto, solo que ellos se quedaron ortodoxos, ellos no hicieron caso a algunos concilios y siguieron con la ortodoxia como le enseñó San Marcos, y fundaron allá, cerca de allí, capillas y monasterios coptos, y uno de ellos fue esta tumba de Ramsés XI, utilizada para tal fin, la KB4. Aquí vemos un almuerzo donde participan algunas de las personalidades que participaron de todo de esta operación. Al entrar a la tumba, o sea que ya los tenemos acá, en la cámara funeraria, entraron acá, ellos entraron a la cámara funeraria, lo primero que vieron fue la decoración de las paredes. Era la única de los cuatro recintos que tenía decoración. Las demás cámaras ninguna tenía decoración. Esta estaba decorada y entre los temas de la decoración aparecían entre otros el entierro, las exequias del faraón. Aquí se ve más o menos una reproducción de cómo se llevaba. Generalmente en la procesión venían desde el templo funerario situado en el valle, llegaban hasta la tumba. Iban adelante la familia del faraón, pues como no tenía prácticamente familia, sino su esposa, por aquí va su esposa, probablemente, iba entonces alguien en representación de la familia, generalmente era el sacerdote Sem, que era el jefe de los secretos, pero en este caso fue el sucesor de Tutankamón, el faraón Ay, del que ya mencionamos, que fue el padre de Nefertiti. Y luego, pues aquí van arrastrando el sarcófago, y detrás venía este cofre con los vasos canópicos. También aparecía el arrastre del faraón por la cofradía de los 12 sabios. También se veía entonces acá, vemos a la diosa Hathor, la madre de Horus, haciendo algo con el símbolo de la vida, Ankh, y el dios Anubis, el dios chacal Anubis. Y aquí vemos la imagen de Osiris. En otra de las decoraciones de la pared se observa al faraón Ay con la piel sacerdotal de leopardo, que lo investía con la posibilidad de realizar el ritual de la apertura de los ojos y de la boca. Este ritual o esta ceremonia constaba de 75 ritos, no se conocen exactamente todos, se conocen algunos detalles, y se sabe que lo que buscaba era purificar y reanimar mágicamente al difunto. Para ello entonces se colocaba la momia o la estatua funeraria sobre una colina de arena, un montículo, en imitación de la colina primordial donde según la cosmogonía egipcia había empezado el mundo y había surgido la vida. Y allí luego, con una serie de utensilios, entre otros un pequeño dedo llamado Yeb, que era dedo de oro, y luego un anzuelo, le tocaban los ojos, le tocaban la boca, lo purificaban con agua lustral y con aceites, lo ungían con aceites, y el objeto era que no solamente, como vimos vamos a ver más adelante, que el difunto superara el tribunal de Osiris, donde se juzgaba si había actuado de conformidad con las leyes y la moral del antiguo Egipto, sino que físicamente debería estar en condiciones, porque iba a empezar una nueva vida en el más allá como recién nacido,
y debería ser capaz de moverse y por lo tanto sus extremidades deberían ser recuperadas, regeneradas. Podía hablar, debía poder ver, que era lo principal para ellos y lo fundamental, poder oír, incluso poder tener relaciones sexuales. Pero además de todo esto, ellos ponían una serie de pequeñas estatuas llamadas uchevsti, que significa los que responden, que harían los trabajos más difíciles por el difunto en el más allá. Entonces este ritual buscaba eso, y en la pared de la tumba de Tutankamón aparece precisamente el faraón Ay realizando la ceremonia de apertura de los ojos y de la boca. El abrazo del dios Osiris y también el encuentro con la diosa del cielo Nut eran otras de las decoraciones. Y finalmente en la pared norte aparecen estos 12 monos de color verde que representan las 12 horas nocturnas, el mundo subterráneo. El sol nace, transcurren las 12 horas y de día, de oriente a occidente, y luego de occidente a oriente, por el occidente es el mundo subterráneo donde transcurren las 12 horas, que es el peligro que tiene que superar el difunto, y para ello debe ir en una barca apropiada para remar por las aguas de las tinieblas, y debe ir, por eso lleva todos esos amuletos y todas esas joyas de oro que sirven como talismanes para poder aparecer y llegar a renacer al día siguiente. Y los monos son las 12 horas nocturnas. Aparecen también en la tumba W23, que se encuentra, o que ya la vimos, en la zona oeste, West Valley, parte oeste del Valle de los Reyes, la tumba de Ay, su sucesor. Luego se fijaron en la tumba, pues en lo que era propiamente el sarcófago, y vieron que estaba formada por 4 capillas o catafalcos de madera dorada encajados unos dentro de otros. Aquí vemos como una especie de reproducción de los catafalcos, y dentro de ellos estaban los 3 sarcófagos a los que nos referiremos después. Una vez visto esto, también se dieron cuenta que había una pequeña cámara también de 4 por 350, 360, a la que Carter le dio el nombre de Cámara del Tesoro, porque a su juicio allí estaban los objetos más valiosos de la tumba, y que también al parecer había sido visitada por los ladrones porque los cofres estaban parcialmente vaciados o habían sido parcialmente vaciados de sus joyas. También se le ha dado el nombre de Cámara de los Cánopes o Sala de los Cánopes, porque allí se encontró una capilla relicario de madera dorada, alta y cuadrada, protegida y rodeada por 4 diosas esculpidas al mejor estilo o al más puro estilo de Amarna. Estas eran las diosas Isis, Neftis, la diosa Escorpión, que la vemos en este sello conmemorativo de los 75 años del descubrimiento de la tumba, Selkis, y la diosa Neit, la diosa de Saís, una de las ciudades más importantes del Bajo Egipto. La capilla tenía en la parte superior, vamos a verlo acá, tenía una cornisa de cobras reales, protegiendo el contenido que había en su interior, que era el cofre de alabastro y decorado con inscripciones jeroglíficas que contenía los vasos canópicos donde estaban las vísceras del faraón Tutankamón. Normalmente estos cofres se colocaban a los pies del sarcófago, pero en las demás tumbas ya vimos que únicamente esta tumba y la tumba KB46 de Yuya y Tuya, los suegros de Amenofis III y los abuelos maternos de Akenatón, pues digamos, fueron las únicas tumbas que se encontraron intactas. De los demás no se han conservado los relicarios, sino únicamente fragmentos de los vasos canópicos. De estos sí se conservan completamente intactos. Entonces, esta base de madera dorada, pues digamos que estaba intacta, estaba cuidadosamente sellada y cubierta con un lienzo negro, tal como lo habían dejado los sacerdotes hacía en ese momento ya pues casi 4.000 y pico de años, 3.200 y pico de años, 3.200, porque Tutankamón muere, según unos en el 1327, según otros en el 1321 a.C., más 1.900, eso da como 2.300, casi 3.000 años. Bueno,
Después de desmontar la capilla dorada, quedó entonces o apareció el cofre de alabastro de Tutankamón sobre un cofre de madera de cedro, que había servido para ser arrastrado desde el templo del valle hasta la tumba. Luego Carter quitó el lienzo, quitó los sellos y abrió la tapa. Y entonces surgieron 4 cabezas del rey de alabastro traslúcido combinado con pintura diestramente aplicada. Eran también al estilo de Amarna, de 2 en 2 y una cara frente a la otra. Eran las efigies del faraón Tutankamón, la cara de él. Hasta mediados de la dinastía 18, estos tapas de alabastro no llevaban la cabeza del rey, simplemente lo que tenían era la efigie de los hijos de Horus. Recordemos entonces que las cabezas eran la tapa de unos compartimientos cilíndricos, y en esos compartimientos cilíndricos se encontraron 4 ataúdes en miniatura de oro macizo, con incrustaciones de cerámica, ágata y cornalina, que es la de color rojo, y dentro estaban las vísceras, o sea, pulmones, hígado, estómago e intestino grueso e intestino delgado. ¿Qué era lo que se buscaba con esto? El nombre de vasos canópicos resulta de un error de interpretación al confundir con unos vasos antropomórficos que fueron encontrados en la ciudad de Canopus, al norte de Alejandría, y de ahí el nombre de canópicos. Pero lo que buscaba la conservación de las vísceras era mantener a salvo la unidad o la imagen unitaria del cuerpo, porque si no se guardaban las vísceras, el difunto no podría acceder al más allá. Entonces, en el proceso, lo que les estaba diciendo era que antes, hasta mediados de la dinastía 18, por ejemplo, los pulmones se guardaban en un recipiente que tenía de tapa la cabeza de dios Duamutef, uno de los hijos de Oro, con cara de chacal. El hígado era protegido por Quebencenuef, que era el halcón. El estómago y el intestino grueso eran protegidos por Amset, que tenía una cara o un rostro antropomórfico, o sea, con cara de hombre o cara pues, humana. Y Hapi con aspecto de mono, aquí no está muy claro, de mono cinocéfalo, de mono papiono babuino, protegía el intestino delgado. Ya después se empezaron a utilizar como tapa las propias caras del dueño de la tumba. Pero quería manifestar que durante el proceso de la momificación, como lo comenta Heródoto, primero se extraía el cerebro, y se extraía por las fosas nasales o por el agujero occipital mediante unos ganchos o unos alambres torcidos que normalmente se enterraban ritualmente en una fosa delante de la tumba. En algunos museos se conservan varios de estos alambres o de estos ganchos, y los que se conservan son de bronce y tienen hasta 40 centímetros de longitud. Después se procedía a introducir o a instilar dentro de la cavidad craneana un líquido resinoso, caliente, que al enfriarse dentro del cráneo se solidificaba, y a veces le agregaban vendas de lino, y también le agregaban un poquito como de betún o de brea, pues digámoslo así. Luego procedían a hacer, y ya cada víscera se limpiaba, se lavaba bien, se guardaba en su tela de lino y se introducía dentro de su respectivo vaso canópico, como hemos visto. Para la evisceración también se procedía a hacer un corte con un cuchillo de obsidiana, que de acuerdo con los estudios técnicos más recientes lo han comparado con los bisturís más modernos, y pues no lo han hecho con láser, pero sí con un bisturí así, y resulta que daba un corte tan neto como el de cualquier bisturí moderno. Lo hacían desde la cresta ilíaca hasta el ombligo, una incisión oblicua, así transversal,
y por allí sacaban entonces las vísceras. Luego las vísceras, luego lavaban la cavidad abdominal con vino de palma, lo echaban con casia triturada, con mirra y con otros sahumerios, y luego procedían a cocerlo o ponían cera de abejas, que con eso se pegaba. Ellos casi todo lo pegaban, el pegante de ellos natural era la cera de abejas. El líquido resinoso que echaban en el cráneo ha sido estudiado desde el punto de vista químico y está formado por resinas de diversas coníferas importadas de Palestina, por aceites vegetales y a veces por betún. Y el embalsamamiento, si uno va a ser pues muy fino, es diferente a la momificación, porque embalsamar es ungir con perfumes, ungir con bálsamo, y el bálsamo es una secreción vegetal compuesta de resinas, ácidos aromáticos, alcoholes y ésteres, que es un sólido más o menos viscoso, un poco fluido, desodorizante, insoluble en agua y que da un cierto olor especial. Y eso era lo que hacían. Posteriormente ya lo sumergían, ya habían sumergido el cuerpo en natrón durante 70 días, una sal que prácticamente deshidrataba el cadáver, y luego procedían al vendaje. O sea que el entierro de uno de estos personajes podría demorar de 60 a 70 días. Allí cerquita de la caja de alabastro también se encontraron también estas pequeñas imágenes, estaban alineadas, se han encontrado cerca de 30 o 40 y había 22 capillas recubiertas de brea y con laminilla de oro. Estas dos también tienen, miren, el estilo Amarna, aquí se ve la ginecomastia, vemos el vientre que mencionamos cuando hablamos del arte, los brazos tan largos. Aquí se ve, se dice que estas facciones no corresponden a Tutankamón, sino que puede haber sido de otro faraón no identificado. Algunos dicen que era probablemente Esmencare, el corregente de Akenatón. El hecho y que las utilizaron en el entierro o en el ajuar funerario de Tutankamón. Aquí aparece con la corona del Alto Egipto, una forma cónica, se ve un poco rojiza, a pesar de que la roja era esta, porque hay una mezcla con cobre, una aleación de cobre y de oro. Y esto tiene 62 centímetros y esta 63, un poquito más alta, con la corona roja del Bajo Egipto, con el látigo Nehaj y con el cayado del pastor, porque la civilización egipcia empezó con Osiris, que fue un rey pastor del Bajo Egipto. Aquí también vemos otro con la misma figura, otra figura parecida. Aquí se ven sobre dos esquifes. Un esquife es un pequeño barquito de papiro, aquí con el arpón, con la corona del Bajo Egipto, la corona roja del Bajo Egipto, y aquí con el pastor, siempre con la pierna izquierda adelantada. Miren, bueno. Cerca de allí también se encontró un cofre de madera dorada en el que, de forma parecida a un pilono, era las puertas de entrada de los templos egipcios que vimos la otra vez, que tienen pues como así cortado como en talud, y sobre él aparecía echado o tendido el dios chacal Anubis. Estaba cubierto con una tela de lino que tenía la fecha de año 7 de Akenatón, y entre sus patas delanteras se encontró una paleta de marfil para donde ponían los ungüentos, los maquillajes de Meritatón, la princesa primogénita de Akenatón y de Nefertiti. Se encontró, pues todos son cosas familiares de la misma familia. Con sus orejas puntiagudas, él ponía atención y vigilaba todos los tesoros que había en esta cámara, y vigilaba también atentamente el sarcófago de Tutankamón que estaba en la cámara a la que daba frente. Aquí vemos las pértigas que sirvieron para transportarlo, las andas en que lo llevaban. Anubis, el nombre de Anubis originalmente era naturalmente que sin vocales, Impu, porque recordemos que el alfabeto egipcio era consonántico, no tenía vocales, pero los egiptólogos, para poder convertirlo a ser un alfabeto y poder hacer las traducciones, le agregaron las vocales. Impu, se decía que probablemente era la onomatopeya del aullido del chacal, porque el chacal es un cánido carroñero que naturalmente en las necrópolis y con el cuidado que se le daba a los cadáveres debía darse unos banquetes muy buenos en todos estos cementerios,
y ellos lo consideraban por la noche que el chacal llegaba a comerse los muertos, lo convirtieron en uno de los reyes de los muertos o de los dioses de los muertos, en el maestro de la necrópolis y el patrono de los embalsamadores. De hecho, Anubis, que luego en copto quedó como Anob y luego en griego quedó como Anubis, Anubis fue el primer embalsamador, porque Anubis participó en el embalsamamiento del cuerpo de Osiris, considerada la primera momia de Egipto, cuando la esposa de Osiris, su hermana Isis, recogió los 10 pedazos en que había desmembrado su cuerpo Set, su hermano, envidioso por el trono. Ella los recogió, los trató de unir mágicamente y pidió la ayuda de Anubis para que ayudara a momificarlo. De ahí viene que el jefe de los embalsamadores, el que dirigía el embalsamamiento, que era el sacerdote de los secretos, siempre llevaba una máscara como la del dios chacal Anubis, siempre llevaba esa máscara y se protegía de esa manera. Anubis entonces contemplaba con sus ojos incrustados de oro, observaba atentamente, o parecía observar a los intrusos que habían penetrado allí, porque Anubis conocía los secretos caminos del más allá, y además de esto, estos son los ganchos con los que hablamos ahora para extraer el cerebro por las fosas nasales, que se encuentran en algunos museos. Aquí hay, fuera de esos ganchos, hay otras piezas, otros utensilios o herramientas médicas. Bueno, entonces Anubis participaba y conducía al alma de los justos por los secretos laberintos del más allá para conducirlo al tribunal de Osiris. Allí los dioses se reunían, Tot tomaba atenta nota, en uno de los platillos de la balanza se colocaba el corazón Ib, que era para ellos, por eso nunca se sacaba el corazón, porque era la sede del pensamiento, de los sentimientos. Desde allá viene pues eso de que el corazón, ay, me duele el corazón porque esta señora me dejó, o porque mi amiga o mi amigo tal cosa, es que le duele el corazón, eso no le duele, por eso no le duele, pero viene desde allá todas esas cosas, lo mismo que el dedo del corazón también viene de esa época, y el mal de ojo, es que estamos rodeados de cosas muy antiguas, lo que pasa es que no sabemos de dónde vienen las cosas. Entonces ponían el corazón en un platillo de la balanza y en otro platillo ponían la pluma de avestruz blanca que representaba a la diosa Maat, que hemos mencionado varias veces, que era el sinónimo de justicia, verdad, rectitud y orden, de manera que si el corazón pesaba lo mismo o menos que la pluma de Maat, era porque su propietario, el difunto, había actuado de conformidad con la normatividad jurídica, legal y moral del antiguo Egipto. Entonces era considerado justificado y era acompañado por Anubis a los campos de Ialú, los campos de los juncos de Osiris, para gozar de la vida eterna y vivir feliz allá, cazando en los pantanos del Nilo, mirando las aves, contemplando todo, y por ello entonces de ahí tomarían los griegos los famosos campos elíseos, y posteriormente los cristianos tomarían el cielo y los maometanos el séptimo cielo, y así sucesivamente, y los británicos pues de Avalón. Bueno, pero ¿por qué Anubis era negro si los chacales en Egipto son de un pelaje pardo rojizo? Pues porque Anubis representaba el color de la resurrección, y en Egipto el Nilo azul arrastra todo ese material, mejor dicho, los etíopes son los más de malas del mundo, es el país más rico en capa vegetal, pero el Nilo se los arranca todos y se los lleva para Egipto, y a ellos los deja prácticamente muriéndose de sed en medio del agua. Entonces el limo negro que llegaba fertilizaba los campos y regeneraba la tierra, entonces ellos creían que por eso Egipto se llamaba el país de la tierra negra, de ahí sale por ejemplo la alquimia, Kemeia, el arte de la tierra negra como la denominó Sósimos. Allí también se encontraron 4 cajas grandes, muy bonitas y cuadradas, que estaban todas ellas llenas de las pertenencias privadas del rey, de Tutankamón, y de objetos ceremoniales. Se encontró un abanico de 30 plumas de avestruz, 15 blancas y 15 pardas o 15 cafés. Este está con sus plumas tal cual, esas no se han desaparecido. Aquí hay una exposición en España, en Barcelona. Otro espejo también que data de esa época, se encontró en la tumba, se encontraron 8 espejos. Este espejo tiene
tiene, perdón, este es un abanico también, había 8 abanicos, y vemos acá que está en la minilla de oro, se cayeron las plumas, estas sí no se pudieron conservar. Había también una cabeza de madera de la vaca Hathor, de madera dorada. Hathor era la diosa, la madre de Horus, la diosa de las montañas del oeste de Tebas. Y Hathor, a su vientre, volvían por la noche sus hijos para renacer al día siguiente con el sol al amanecer por el oriente. Se encontraron también estas naos, digamos, sobre una especie de plataforma en forma de pantera, que se encuentran en el Museo Egipcio del Cairo. Una leona, la diosa leona Sekhmet. Se encontraron 18 pequeños barquitos con la proa dirigida hacia el occidente, llamados esquifes. Unos de estos barcos representaban los viajes ceremoniales del difunto rey a través de Egipto. Otros, el barco con que el rey navegaba por el océano celestial, y otros eran barquitos para cazar en los pantanos del más allá. Este es un barquito de papiro, más cofres y más arquetas, como este otro estuche. En este estuche vamos a ver que se encontró dentro de este estuche o este cofre en forma de cartucho real, se encontró este espejo con el símbolo de la vida Ankh. Aquí está. Un espejo de 27 centímetros de altura. Aquí tenemos el dios solar Kefri, el sol del amanecer, en forma de un escarabajo alado. Aquí el sol, que él lo va empujando, en cornalina, que es esta materia roja, y vemos como el sol renace o nace acá de la flor heráldica del Alto Egipto, el loto azul, el nenúfar azul, la ninfea cerúlea. Y aquí alrededor, todo esto está en la minilla dorada. Aquí se encuentra también el mango, que tiene el mismo jeroglífico con la leyenda que encontramos en el reposacabezas azul, de vidrio azul que vimos más atrás. En ese mismo estuche se encontraron estos dos emblemas de la monarquía, el látigo Ejak y el cetro Ekat, la energía vital. Un pectoral que tiene en el centro un escarabajo alado de feldespato verde, y al reverso aparecía el encantamiento o el hechizo del corazón, tal como aparece en el libro de los muertos. Y ese encantamiento alude a la confesión negativa, que es la misma confesión de los cristianos. Padre, yo no he matado, yo no he pecado, yo no he robado, es lo mismo. Ellos también tenían que decir, no he hecho esto, no era nada, la misma cosa. Bueno, de pronto ellos eran más sinceros. Otro pectoral acá con su contrapeso, la misma cosa, y una arqueta con el símbolo de la vida y con el cayado. Aquí vemos el símbolo de la vida, no se ve bien. Y aquí este cetro es el cetro Uasat. Recordemos que Tebas se llamaba la ciudad del cetro, Uaser, la ciudad del cetro. Otros tinajas con alimentos, con bebidas, había también cerveza y diversos tipos de alimentos. Estas son dos vasos en una sola pieza de piedra caliza que se utilizaba para beber y para servir el vino. Y se encontraron todos estos uchefti, los que les hablé ahora, pequeñas estatuillas que acompañaban para hacer los trabajos del difunto en el más allá. Los había de muy diversos materiales, de oro, de esteatita, de arcilla, de terracota, de marfil, de madera, de todo. Más ucheftis, otros ucheftis. Bueno, también se encontraron 3 pequeños sarcófagos momiformes. Y en estos pequeños sarcófagos, en el primer sarcófago se encontró esta estatuilla de oro macizo de Amenofis III, el abuelo de Tutankamón y el padre de Akenatón. Aquí lo vemos más de cerca. Y se encontró un cabello de esta que también la mencionamos la vez pasada, que es la abuela, la reina Tiji, que tenía una cabellera rubia o rojiza muy exuberante, muy rica en feomelanina, que es la que da el color rojizo. Los cabellos, la gente que es de color rojizo tiene menos cabellos que los que son de otro tipo de color de cabello. Bueno, y 2 pequeños fetos en el tercer sarcófago momiforme, 2 niñitas,
una de 7 y otra como de 8 o 10 meses, que posteriormente veremos cómo se les hizo la parte genética para poder establecer quién era su madre. Había, por último, un objeto del cual, según las historias de la época, recordemos que estamos en 1923, y en esa época, pues y hasta hace poco, cuando no existía la luz eléctrica, no era muy buena y había mucha vela, o era punta de vela, pues a uno lo asustaban chiquito con los espantos. Hoy en día los muchachos tienen que poner gente como los zombies para que medio les dé cualquier medio sustico ahí, de resto ya son más peligrosos los vivos que los muertos. En esa época uno se asustaba. Entonces esta gente era muy supersticiosa, pues toda la gente, por más europeos que fueran. Entonces había un objeto que algunos novelistas como María Corelli o como Sir Arthur Conan Doyle mencionaron que existió allá y que Carter muy prudentemente guardó absoluto silencio al respecto. Se trataba de una tablilla de arcilla de aspecto insignificante, pero él guardó silencio no porque los egiptólogos fueran supersticiosos, sino porque los obreros egipcios que sí lo eran, pronto se atemorizaran y abandonaran el lugar dejando la tarea incompleta o inconclusa. Entonces, cuando fue descifrada, según cuentan, por Alan Henderson Gardiner, el epigrafista, esto era lo que decía ahí. Entonces Carter, apenas él le dijo que eso decía, dijo, no, guarde eso, metámoslo para en alguna parte, que no se den cuenta de eso, porque entonces esta gente no volvió a trabajar. A eso le dieron mucha publicidad, sobre todo las novelas góticas de la época, pero nunca se supo si eso sí existió o no existió. Lo cierto es que los objetos fueron entonces, se fotografiaron, se dejaron, toda esa cosa, pero era indudable que los tesoros no podían soportar indefinidamente la visita de tanta gente, ya que al derribar la pared, la tumba había dejado de ser un lugar hermético, y el ambiente quieto y estéril del interior de la tumba, después de miles de años, había alcanzado un equilibrio en la atmósfera de la tumba, y ese equilibrio se acababa de perder con la entrada de los arqueólogos en ella. Los antiguos egipcios, cuando construían las tumbas y los templos funerarios de reyes y de reinas, de príncipes y de princesas, de nobles y de altos funcionarios, prefirieron no hacerlo en la zona cultivada porque podrían dañarse o destruirse por acción de la humedad, sino que lo hicieron en las laderas secas y calientes de la ribera occidental del valle o orilla izquierda del río Nilo, a la que llamaban el occidente, que era el territorio de Osiris, el dios de los occidentales, como llamaban ellos a los muertos. Una zona donde el tiempo parece detenerse y donde la resequedad hace que la materia orgánica se seque y se conserve estéril al sol. Esta desecación hace que la madera se vuelva ligera como la pluma, que las telas se deshagan, que los pigmentos azules adquieran un color como verde patinado gracias a las reacciones seculares con los gases contenidos en el aire de las tumbas, y que las momias adquieran un suave olor a rancio cuando el natrón, la sal divina, el carbonato hidratado de sodio, NTR, o extraído del wadi el natrón, no alcanzaba a disolver completamente las grasas, porque este natrón, de donde vendría después el término latino de nitrum, natrium para sodio, nitrum, todas estas cosas, extraía no solamente todo el agua de los tejidos y los dejaba completamente secos, sino que también disolvía las grasas. De manera que estas condiciones o esta sequedad hace que los cuerpos se conserven mucho mejor, y esto hace pensar que era independiente de los esfuerzos que hacían los embalsamadores, lo que le da un carácter más bien ceremonial y sagrado
al procedimiento de la momificación más que un carácter como de que sea el procedimiento mismo utilizado por ellos el que convertía los cuerpos así. Además, habría que tener en cuenta que las tumbas penetraban profundamente en las laderas de las montañas y mantenían constante la temperatura en la tumba durante todo el año. Muchos de estos objetos, entonces, estaban absolutamente secos porque habían perdido toda la humedad. Algunos de ellos se alcanzaron a pudrir cuando les cayeron algunas cuantas gotas de lluvia que se filtraron por las ranuras de las rocas. La mayoría tenían una película o estaban recubiertos por una película rosa pálido producto de la condensación y que solamente se le podría desprender con agua tibia. Entonces, por ello fueron llevados, fueron enumerados, fueron inventariados y se llevaron a la tumba KB15 de Seti II para restaurarlos. Por suerte, 9 días después de aquel 17 de febrero, o sea, más o menos el 26 de febrero, se decidió cerrar la tumba hasta el próximo verano y se aseguró con cadena y candado la enorme verja de la antecámara y volvieron a llenar de escombros los corredores. Entre tanto, Carnarvon fue al Cairo para negociar con Pierre Lacour la distribución de los objetos. Y el camino o la carretera que conducía del desierto al valle se acantonó una guarnición del ejército egipcio con el objeto de prestar vigilancia porque seguían viajando muchos diplomáticos y muchas personalidades gubernamentales a visitar la tumba. La negociación entre Lord Carnarvon y Pierre Lacour, el director del Servicio Nacional de Antigüedades, no fue nada fácil, a pesar de que ya sabían ellos que la tumba había sido violada, y esto había sido muy importante habérselo comentado para que supieran que allá faltaban objetos en la tumba. ¿Y por qué iba a ser complicado? Iba a ser complicado porque recordemos, como dijimos en una oportunidad, estamos en 1923, febrero de 1923. Y iba a ser complicada por lo siguiente. Recordemos que en 1922 Inglaterra le concedió la independencia a Egipto y apareció el primer estado independiente egipcio, el Reino de Egipto. El primer rey fue el rey Fuad I. Pero hubo que hacer negociaciones porque había oposición, como lo dijimos en una oportunidad, del partido Wafd, de los hermanos musulmanes y del Partido Comunista. Entonces había un sector nacionalista y al Ministerio de Asuntos Interiores se le dio al Partido Nacionalista, a Saad Zaghloul, se le dio esa cartera. Pero Zaghloul decía, le presionaba mucho al director del servicio porque la concesión se les había entregado a los europeos y al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para otras excavaciones de manera más bien leonina, es decir, que le quedaba a Egipto, no le quedaba prácticamente nada. Y ellos estaban presionando para que se modificaran las condiciones de negociación. Y de eso dependía la carrera de Pierre Lacour. Sin embargo, un hecho inesperado vino a salvar a Pierre Lacour de cometer varias prevaricaciones, y fue el deterioro de la salud de Lord Carnarvon, que ya venía de por sí, habíamos dicho que era una persona que había tenido un accidente automovilístico cuando estaba muy joven y que ese accidente le había afectado los órganos internos, sobre todo el aparato respiratorio, que no podía siquiera pasar los inviernos en Inglaterra. Y ahora, con la emoción de todas estas cosas, pues hoy en día eso ya no es extraño decirlo, probablemente tuvo una depresión inmunológica o alguna cosa. El hecho es que el hombre, en el mes de marzo, cuando lo picó un mosquito, y cuando se estaba afeitando se cortó la picadura, pues la papulita esa, o la vesiculita, y la hija de Carnarvon llamó a Carter muy preocupada porque el papá tenía fiebre. Las cosas se desarrollaron rápidamente e hizo una intoxicación de la sangre que hoy llamamos septicemia. Pero estamos en 1923. Recuerden entonces que para esa época todavía no existían los antibióticos.
La primera fue la sulfamido crisoidina en 1932, llamada Prontosil, que fue un descubrimiento de Gerard Domag de la Bayer, que se ganó el premio Nobel por eso en 1939, pero no era suficiente, a pesar de que una sulfapiridina le salvó la vida a Winston Churchill años después, aunque dicen que fue la penicilina porque en internet cada rato hacen bromas muy pesadas y se inventan cosas. Entonces, y faltaban todavía 5 años, nada más para que empezara el bacteriólogo, que no médico, Sir Alexander Fleming, a observar que unas cajitas de Petri, como se llaman esas cajitas, para los que no son médicos, ni bacteriólogos, ni nada por el estilo, donde se siembran las bacterias para ver su crecimiento, o las muestras de algún líquido orgánico, y las dejó allí encima de una mesa y se marchó a tomarse unos días de descanso, pero se le olvidó bajar la ventana. Cuando regresó, observó que el crecimiento de un moho, como el moho del pan, cuando uno deja un pan por ahí que se llena de una mancha verde, o una arepa que se pone roja, pues eso estaba impidiendo el crecimiento de las bacterias. Él hizo esa observación, dejó todo eso anotado, ya él había había descubierto la lisozima. Sin embargo, fue un micólogo, no tampoco médico. Charles Stone, unos añitos después, ya se dio cuenta que era un hongo y le dio el nombre de Penicillium notatum. Y luego vendrían en Oxford un bioquímico que estaba apenas empezando la bioquímica en esa época, llamado Ernest Chain, de Berlín, y un australiano que era un farmacólogo, tampoco ninguno de ellos fue médico. Y ellos no solamente lograron aislar, sino también purificar y sintetizar luego la penicilina, pero no había manera de producirla en cantidades masivas para saber pues cuál era su uso. Si la usaban por ahí en experimenticos y en cosas, y hubo que esperar hasta 1944 para que los laboratorios norteamericanos, que tenían la infraestructura para producir cantidades industriales de eso, pudiera utilizarse masivamente. De manera que este señor murió naturalmente. Esto dio pie a que empezara a sonar por ahí una cosa como que este señor había muerto como consecuencia de haber profanado la tumba de Tutankamón. Tenía 57 años y fue enterrado en Highclere, allá en su castillo, en el Parque Central, en esos jardines que Lancelot Capability Brown, que lo llamaban así Capability porque fue el mejor jardinero de Inglaterra durante 300 años, y casi todos esos jardines tan bellos que vemos de Palacio, de Westminster, de todo, se deben a ese señor, y le decían así porque el tipo no se le quitaba nada. Por compleja que fuera la cuestión en términos de jardinería, ese señor diseñaba lo que fuera. Prácticamente muchos de los jardines de Inglaterra, los más hermosos, fueron de este jardinero que vivió durante 300 años. Cerca de allí, en Beacon Hill, en una ceremonia sencilla y privada, interrumpida por el vuelo de un monomotor del Daily Express, porque Carnarvon era una persona de la aristocracia, un tipo rico, un tipo muy reconocido, pues entonces quedó la tumba del quinto Lord Carnarvon. Llevaba gastados hasta ahí $25.000, libras esterlinas de aquella época, y no le alcanzó a ver ni el sarcófago ni la momia. Murió el 5 de abril de 1923 a la 1:55 de la mañana. A esa hora se apagaron las luces del Cairo durante 3 minutos, probablemente no tenían buena energía eléctrica, pero eso dijeron que probablemente tenía su cosa rara por allá como del más allá, y una mascotica que él tenía y que quería mucho en Highclere, en su castillo en Londres, llamada Susie, que era una fox terrier con 3 paticas, aulló lastimeramente hasta caer desplomada al suelo y se murió. También tuvieron en cuenta eso para ir armando el cuento de la maldición. De manera que con la muerte de Carnarvon, Carter perdía no solamente a su patrón, sino también a un gran amigo. Y además él lo protegía de tener problemas de cualquier índole con la prensa, con el gobierno británico, con el gobierno egipcio. Y Carter era un tipo muy callado, un tipo muy tímido, no se le conocían mayores relaciones de amistad, de manera que la cosa pues fue muy complicada para Carter. Él
regresó entonces a Egipto después de las exequias y allí en Egipto fue al Cairo para continuar sus trabajos en la tumba, pero le tocó renovar la concesión para Lady Carnarvon, que era la viuda con todos los derechos legales de su difunto marido, y continuar las excavaciones en Egipto. Esta imagen, esta diapositiva, resulta de una serie sobre Tutankamón de la televisión británica, en la que aparece pues, este señor, un actor de 31 años, Max Iron, y supuestamente la hija de Carnarvon, a la que le quisieron en un momento dado, o lo hicieron pues como parte de la novela, digamos, inventaron una especie de amorío entre las dos personas que al parecer no hubo ningún motivo o no se vio por nada, pudo haber tenido alguna atracción por algunas características especiales, porque Carnarvon para esta época ya tenía, Carter tenía más de 40 años, Carnarvon ya tenía por ahí 48 años ya, Carnarvon murió de 57. Entonces Carter volvió allá y renegoció nuevamente la concesión para continuar los trabajos. La campaña que empezaba de 1923 a 1924 iba a ser la más angustiosa y la más complicada de todas estas operaciones para Howard Carter. Ya él tenía no solamente que encargarse de la parte financiera, de la parte profesional o arqueológica como arqueólogo profesional que era de la misma, entenderse con la prensa, fuera de eso tratar con las visitas gubernamentales cada vez más apremiantes, y negociar con su enemigo más acérrimo, el jefe o el director del Servicio Nacional de Antigüedades, el filólogo jesuita francés Pierre Lacau. Sin embargo, él se proponía en esta campaña trabajar en la cámara funeraria, sacar cada uno de los objetos que había en los 4 catafalcos o capillas de madera dorada y luego desmontar estos catafalcos y enviarlos al lugar donde estaba montado el laboratorio. El catafalco de madera dorada y con cientos de incrustaciones de pasta vítrea azul, el más externo tiene unas dimensiones de 4,80 de largo, de 3,30 de alto, 3,30 de ancho y 2,72 de alto. Entonces encajaba perfectamente dentro de la cámara funeraria expresamente construida para albergarlo. Pero estos catafalcos eran muy parecidos al catafalco de la reina Tilly encontrado en la tumba KB55, de la que hemos hablado varias veces, que fue descubierta entre el 1 y el 6 de enero de 1907, por Edward Russell Ayrton cuando trabajaba para Davis, y donde encontramos aquel ataúd al que le habían arrancado la máscara funeraria y le habían quitado, y cuyo controvertido cuerpo está entre Akenatón y Esmencare el corregente. Allá había un altar, una capilla de estas, formada por 4 paneles de madera supremamente pesados. De manera que estos paneles de madera la madera estaba muy reseca, no se sabía si debajo de las láminas de oro y de la cerámica estaba parcialmente podrido, y tampoco había forma de saber si la madera sería capaz de resistir su propio peso, el panel era capaz de resistir su propio peso cuando fuera desmontado, porque había que desmontar los paneles, todas estas cosas, más los ataúdes que estaban allá adentro, y luego pasarlos o subirlos de la cámara funeraria a la antecámara, sacarlos de la tumba y llevarlos hasta el laboratorio en la tumba de Seti II. De manera que trabajar en ese interior de una tumba, pues a esas temperaturas en Egipto que son de 50 grados aproximadamente, 40 y pico y más en el Valle de los Reyes, era una verdadera pesadilla, a pesar del trabajo o de la ayuda del imperturbable Arthur Callender, que era el amigo de él, un ingeniero británico que había sido jubilado de los ferrocarriles egipcios y que lo acompañó siempre, y de los trabajos y de la habilidad de los obreros egipcios.
era una continua toma de decisiones en la cuerda floja. Había que hacer pruebas y cruzar los dedos para que todo saliera conforme Carter se lo había imaginado. Porque al desplazar uno de los paneles de una de estas capillas podía inclinarse, caer sobre los otros y como un castillo de naipes convertirse todo en un amasijo de viruta de madera, estuco y cerámica vidriada. De manera que trabajando únicamente con cuerdas y poleas, con andamios de madera y con embalajes de algodón, los obreros egipcios hicieron verdaderos prodigios. Además, afortunadamente la madera resultó lo bastante fuerte como para resistir los esfuerzos que se le pedían, y Carter, al separar, no solamente separaba cada una de estas cosas estaba metida dentro de la otra y estaban pegados con cuñas y con espigas de bronce. Él iba tomando un escrupuloso registro arqueológico de todo lo que hacía, la manera como estaban dispuestos los féretros, los nudos de las cuerdas, la viruta de madera, los objetos que encontraba en su interior, etc. El catafalco más externo, estas son reproducciones, en una exposición también en Madrid. El catafalco más externo, que es este que vemos acá con las aplicaciones de cerámica vidriada, era, digamos que estaba consagrado a la reanimación alquímica del faraón. Y en el pequeño espacio que quedaba entre las paredes de la cámara funeraria y los paneles más externos del catafalco, de arriba hacia arriba había 90 centímetros a lo largo. Aquí vemos pues originalmente cómo eran. Estos son los originales, las fotografías, pues, como dije, fueron tomadas por Harry Burton. Entonces estaba consagrado en la reanimación alquímica del faraón. Dije que había 90 centímetros entre la parte superior del catafalco y la pared, el techo de la cámara. Y a lo largo había por ahí 1,60 y a lo ancho 1,40. Ese espacio estaba ocupado por pieles de la resurrección de Anubis, que eran utilizados en ritos de iniciación, y por 11 remos de madera para la navegación en el más allá. Ahí vemos los remos de madera, como los vieron en las fotografías originales. Mire el espacio que quedaba entre la pared y la cámara, una cosita nada. También encontraron, estos son los mismos remos, ya más elegantes, ya como todas estas fotografías fueron después trabajadas por una empresa británica, una coloración digitalizada por una firma que se llama Dynamicron, algo así. Y entonces quedaron todas las fotos en color. Bueno, allí encontraron también una estatua de Amón, una estatua de una oca que representaba al dios Amón, una lámpara de alabastro, que la vemos ahí, pero voy a ver si la tengo aquí más, esta lámpara, o 2 lámparas de alabastro, varias jarras de vino y una trompeta. Y la trompeta es una trompeta de plata con oro batido. Esa trompeta, como les dije, tiene la boquilla tiene una forma estilizada de un loto, y hay un panel donde aparece el faraón con los dioses Ta, Amon-Ra y Ra-Horakhti. En 1939, gracias a la colaboración o la participación de un pionero de la BBC llamado Rex Keating, pero esas no son. Bueno, eso es muy moderno. Entonces, de Rex Keating, él logró que se hiciera una audición que fue escuchada por 140 millones de personas y se hizo desde la BBC de Londres. Y esa audición, entonces eso lo hicieron, apagaron todas las luces del Museo del Cairo y llevaron a uno de los últimos supervivientes de los que estuvieron en la tumba y pusieron la audición para las trompetas. Así sonaron esa vez. El trompetista fue un músico de la banda de husares del llamado James Tapering. Era el trompetista de la banda del 10º Regimiento de Husares Reales del Ejército Británico. Después dijo Zahi Hawass, y el curador de los instrumentos de Tutankamón dijo allá dijeron que estas trompetas tenían poderes mágicos y que tenían la capacidad de desatar los perros de la guerra. ¿Y por qué lo dijeron? Pues lo dijeron primero porque 5 meses después de esto, Inglaterra entró en la Segunda Guerra Mundial.
las hicieron sonar nuevamente, antes ya estamos en la presentación. Bueno. Las hicieron sonar posteriormente en la Guerra de los 7 días, de los 6 días, luego en 1967, en la Guerra del Golfo, o antes de la Guerra del Golfo, en 1990. Una delegación japonesa estuvo por allá en Egipto visitando a Mubarak en el 2011 y 8 días antes les tocaron las trompetas y a los 8 días se alborotó eso allá. Entonces pueden ser coincidencias, pero pues le han dado a eso como su trascendencia supersticiosa, como para alegrar la imaginación de los incautos. También se encontró este aparatico, un sistro, que es un sonajero, tiene también madera de ébano y tiene estos pequeños cositas de cobre. Ahora, espero pues que no hayan tenido pues con esos sonidos tan bellos, una melolginia, es decir, una excitación sexual producida por la música, para que no haya problemas. Luego abrieron una segunda capilla. La segunda capilla estaba recubierta por un dosel o un velo decorado con margaritas de bronce doradas que ya se habían caído al suelo, y Carter fue el primero en tirar de los picaportes de ébano desde aquel día del año 1327 a.C., cuando el ritualista aisló la cámara funeraria del mundo exterior. En el piso de esa segunda capilla se observó este recipiente que tenía de alabastro, que tenía en la parte superior la figura de un león con una lengua muy roja protruida, el ceño fruncido, las uñas pintadas de azul, estas columnas en forma de loto con la imagen del dios Bes, protector de los niños y de las embarazadas, supremamente feo, de manera que ellos no tenían problema con lo que se refiere a la parte de anomalías congénitas. Y aquí también se ve, esto es una lucha contra el caos, el león que representa al rey, devorándose aquí a un animal del desierto. Y en la parte de abajo vemos a dos de sus enemigos de Egipto, con la cabeza aplastada, un barbado, o sea, un sirio, y aquí vemos a un nubio, o de la región de lo que hoy en día es el Sudán. Un estuche, o digamos un estuche para cosméticos en forma de doble cartucho. La tercera de las capillas también tenía los cerrojos intactos. Y la cuarta capilla, de madera dorada, en su interior albergaba un ataúd de cuarcita amarilla con las inscripciones en que aparecían los nombres y los títulos del rey, pesaba 2 toneladas y estaba partido en 2. Y en su interior se pudo observar por primera vez ya era el 12 de febrero de 1924, por primera vez el ataúd exterior cubierto por un velo negro y adornado con collares de flores. En realidad se trataba de un receptáculo que contenía 3 sarcófagos momiformes. Tenía 3 sarcófagos momiformes, el primero de ellos de madera dorada, el segundo enchapado en oro y el tercero de oro macizo. Pero en ese momento Carter le mostró pues la tumba a los 55 más o menos invitados especiales que había, a algunas autoridades que vinieron posteriormente, y tenía en mente acompañar a las esposas de los trabajadores egipcios para que pudieran visitar la cámara funeraria y luego ofrecer una cena, un banquete especial para celebrar el acontecimiento, pagado por él en el Hotel Winter Palace de Luxor. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas negó la autorización para que las esposas de los trabajadores pudieran entrar a la cámara funeraria, y esa fue la gota que rebosó la copa, porque Carter venía siendo objeto, después de la muerte de Carnarvon, como ya no tenía pues ese rango aristocrático que tenía su patrón, de una cantidad de trabas y le ponían toda clase de dificultades para que pudiera hacer su trabajo con éxito. Entonces Carter se fue para el Hotel Winter Palace, que era el lugar en donde él acostumbraba pues comer y reunirse en la terraza con sus amigos para programar el derrotero y hacer la bitácora de los trabajos que realizaban en la tumba del Valle de los Reyes, allá en la tumba que sería luego la KB62, y en una de las carteleras del hotel aprovechó para anunciar que retiraba los trabajadores y suspendía y cerraba la tumba.
de manera que todo debido precisamente al maltrato que él sentía y a la descortesía de las autoridades egipcias. 9 días después, por expreso acuerdo con el gobierno, el director del Servicio Nacional de Antigüedades, Pierre Lacau, abrió la tumba a la brava, acompañado de policías y soldados, hizo bajar el ataúd o la tapa del ataúd que Carter de forma casi simbólica había dejado suspendida sobre los otros ataúdes por medio de un sistema de cuerdas y poleas, y permitió la entrada de mucha gente. Carter intentó entrar y le fue prohibida la entrada. Entonces, en vista de esto, Carter envió pidió un permiso al Ministerio de Asuntos Interiores, Saad Zaghloul, que era enemigo de él, y recibió una contundente negativa. Puso una demanda ante el Tribunal Mixto del Cairo, que era una reliquia de las autoridades otomanas, muy desacreditado, que con sus jueces extranjeros simbolizaba la injerencia de los países del colonialismo inglés contra el nacionalismo egipcio. Y eso fue aprovechado por Saad Zaghloul, quien visitó con todo su cortejo de políticos y dijo que era un triunfo del nacionalismo egipcio sobre el colonialismo inglés. Carter se fue, visitó a los Estados Unidos, se convirtió en conferencista en diferentes museos, pero en Egipto nadie quería reemplazar a Carter para continuar los trabajos, de manera que el departamento, la dirección del Servicio Nacional de Antigüedades disponía de la tumba, pero no tenía un arqueólogo competente que siguiera los trabajos. Sin embargo, la caída del gobierno del primer ministro Saad Zaghloul, contrario a Carter, vino a allanar las dificultades y Pierre Lacau tuvo que llamar nuevamente a la persona que hacía 20 meses había echado de la tumba. Y a los 50 años de edad, Carter recibió nuevamente las llaves para continuar los trabajos en el interior de la tumba. Este fue Saad Zaghloul. El día 10 de octubre de 1925 se abrió el primer sarcófago, que parecía o estaba envuelto en una especie de sábana y tenía la imagen del dios Osiris. Los brazos cruzados sobre el pecho sostenían los emblemas de la monarquía, engastados en pasta de vidrio azul y rojo. El cayado Hecat y el látigo, símbolo del poder, el látigo Mejaj. Y además, en la cabeza, que aquí no lo vamos a ver más adelante, tenía el Ureus. El Ureus era una diadema que sostenía el Nemes, una diadema que tenía la imagen de las dos diosas más importantes del Alto y del Bajo Egipto desde los tiempos predinásticos. Una de ellas era la diosa buitre Nekhbet, que era la diosa de Negen, ciudad llamada luego por los griegos Hieracómpolis, y era sagrado policiudad, Hieracómpolis, la ciudad sagrada. Y la otra era la serpiente cobra, la diosa Ureus de Buto, la diosa serpiente de Buto, ambas erguidas para defender y proteger al faraón. Aquí se ven más, bueno, aquí se ven mejor. Las dos, y una corona de flores alrededor de este sarcófago. Luego, después, en el tercer sarcófago ya apareció entonces, el 28 de octubre de 1925, se pudo contemplar por primera vez la máscara funeraria de oro macizo de Tutankamón. Esta máscara, con un peso de 11 kilos, fue descrita por Howard Carter como una bella y única pieza de la retratística antigua. Tiene una expresión triste pero tranquila, evocadora de la juventud truncada prematuramente por la muerte. Pero entonces así se veía. El problema fue que el ataúd o el sarcófago pesa 110.4 kilos. Ya dijimos que la máscara pesa 11 kilos. Se encontraron muchos amuletos, por ejemplo, 7 brazaletes en el brazo derecho, 6 en el brazo izquierdo, 21 amuletos alrededor del cuello y muchos otros en el tórax. Del cuerpo vendado
habían distribuido o repartidas más de 254 joyas de oro. Se dice que todo este tesoro supera al que tenía supuestamente el rey Salomón. Alfred Lucas, el químico, comprobó que la pasta negra, una pasta negra producto de los ungüentos rituales vertidos durante los procesos de momificación, estaba totalmente incrustada entre la máscara y el último sarcófago, y entre ese tercer sarcófago y el segundo sarcófago, y que solamente era posible despegarlos aplicándoles calor. Entonces Carter los hizo llevar al Valle de los Reyes para exponerlos a las elevadas temperaturas del valle, que más o menos eran de unos 50 grados centígrados, pero no se despegaron. Entonces los llevaron al laboratorio en la tumba KB15 de Seti II para proceder a hacer algo. Entonces allí cogieron el sarcófago de oro y lo forraron en placas de zinc. Y el otro sarcófago, el segundo sarcófago y la máscara, porque ya habían retirado la momia, los envolvieron en sábanas húmedas y los colocaron boca abajo, aquí el sarcófago de oro, encima el otro sarcófago, el segundo, y la máscara aquí debajo, y los colocaron sobre un caballete o sobre dos caballetes, y debajo pusieron estos tres hornillos primus. Estos hornillos primus eran unas especies o las primeras cocinas de querosene o calentadores que fueron inventados en 1892 por una modificación que hizo un mecánico sueco llamado Franz Wilhelm Lindqvist, uno pone como una B pequeña, Lindqvist, y luego se asoció con Svensson y los comercializaron con el nombre Primus. Ha sido todavía en cosas de camping, los que hacen camping, pues lámparas y todas estas cosas. Ellos lo que hicieron fue que el soplete de querosene que sale el fuego por un lado, en lugar de que saliera por un lado, salía por la parte superior por una bombita mecánica de presión. Lo usaron entre otros Roald Amundsen cuando exploró el Polo Sur, Mallory por allá en el Polo Norte, y también Tenzing y Edmund Hillary en el Everest, entre otros. Los pusieron allí y los pusieron a su máxima potencia. Entonces, al cabo de 3 horas se despegaron los dos ataúdes, retiraron con mucho cuidado el ataúd superior y dejaron el otro ataúd que goteaba un líquido espeso, viscoso, negro, como una brea. Pero desgraciadamente al retirar la máscara funeraria, una parte de la cerámica que estaba pegada en la parte posterior quedó embebida en esa sustancia pegajosa y casi no la pueden retirar. Lograron retirarla y volverla a pegar en la parte posterior de la máscara, pero aún así quedó con unos pegotes que nunca se los pudieron quitar. Con sopletes lograron entonces quitar todo esto de las paredes del ataúd y luego lo limpiaban y lo limpiaban con un paño, con una gran paciencia. Al cabo de 2 meses envió los 2 ataúdes al Museo Egipcio del Cairo, ya sequitos y listicos. La máscara, aquí vemos, por ejemplo, en la máscara vemos el Nemes que mencionamos ahora con bandas de lapislázuli y de oro. La barba no estaba pegada, cuando la encontró Carter estaba separada, es una barba postiza que pesa 2,5 kilos y que es de oro con incrustaciones de pasta de vidrio azul. Esta máscara de oro, pues digamos que la vivacidad del rostro está especialmente plasmada en los ojos, subrayados por un perfil de lapislázuli que llega hasta las sienes, imitando el maquillaje con el col egipcio. El col egipcio se aplicaba desde la época predinástica, lo aplicaban tanto mujeres como hombres. En el párpado superior se ha discutido si eso era a base de antimonio, pero estudios recientes parecen decir que se trata de sulfuro de plomo, porque lo hacían con galena, y la montaña de plomo que se encuentra cerca del Mar Rojo, se llama Jebel, en árabe Jebel Rasas, la montaña de plomo, parece que de allí lo sacaban, y de Wadi Natron, porque un estudio hecho en el 2003 por un equipo de franceses y norteamericanos con 40 muestras de col egipcio, y lograron demostrar que que era sulfuro de galena acompañado de otras sustancias como forgenita, cerucita y laurianita, y que esto, además de proteger contra la canícula egipcia y de decorar los ojos también, en el plomo en esas cantidades no era tóxico,
pero también estimulaba la producción de óxido nítrico, que como es sabido hoy en día, maximiza la inmunidad, de manera que una de las enfermedades más frecuentes en Egipto es el tracoma, producido por la clamidia trachomatis, y esto seguramente ayudaba. Además, también la mirada de las negras pupilas de obsidiana, no alcanzamos a verla aquí, pero cobra mayor intensidad porque, de pronto pues viéndola más de cerca, porque hay unos retoques con cornalina, que es de color rojo, sobre el cuarzo con el que se tallaba el globo ocular, simulando pequeños vasos esclerales o conjuntivales, de manera que era trabajada pues con todo el detalle. En la parte posterior se cinceló, mire lo que les decía del Nemes, cómo se recogía en la parte de atrás en una forma de trenza, la corona atrás. Y aquí se cinceló una versión del capítulo 151 del Libro de los Muertos. En el año 2014 estaban limpiando la vitrina en el Museo Egipcio del Cairo, y a los que estaban limpiando se les fue la mano, se les cayó y la barba se separó. Entonces los tipos muy asustados corrieron rápidamente y utilizaron una pegante epoxi que da una resistencia de 350 kilos por centímetro cuadrado, pero al tratar de limpiar bien la cosa donde quedó el empate, rayaron completamente la máscara, y eso pues se armó el problema, y hace poquito fallaron, echaron a 2, los otros 8 los iban a, no sé si le iban a dar un proceso penal o no sé qué. En todo caso estaban muy complicados, tuvieron que contratar a unos expertos alemanes encabezados por Christian Eichmann, y en 8 semanas corrigieron esto utilizando lo que utilizaban los antiguos egipcios, cera de abejas. Alemania donó $50.000 para esto, perdón, 50.000 euros, y el gobierno egipcio le tocó poner los otros 20.000. Fueron 8 semanas, 70.000 euros costó el arreglito de la barba para que quedara como debe ser, y eso terminaron en diciembre del 2015. Una corona también encontrada allí, un pectoral de oro también encontrado, otro anillo encontrado también, nuevas joyas ya en el interior. Y finalmente encontramos que en la momia se observa 2 tipos de cuchillos. Aquí vemos este cuchillo que tiene un hecho, hay dos dagas, uno que fue encontrado a la altura del abdomen, acá como atravesado, que era una daga de oro con empuñadura de oro también, y con vaina de oro, piedras preciosas, y con cristal de roca o vidrio. Y esta otra que es de acero, de hierro, pero no está oxidado. No está oxidado. Estamos hablando 1327 más 2000 años, van 3327 años y no está oxidado. Y vamos a ver por qué. Este es el otro que es de oro, este es un cuchillo de una daga que tiene 32 centímetros de largo, el otro tiene casi 35, 34.9, que es este. Entonces se pusieron a estudiar de qué estaba hecho, y en un artículo publicado en el 2000, hace poquito, 2012 o 2013, publicado por Francisco Porcelli, un físico del Instituto Politécnico de Turín, y otro grupo de físicos también de otros lugares de Italia y egipcios, pudieron demostrar que este cuchillo tenía entre 10 y 11% de níquel y 0,6% de cobalto. Y la única forma de que en Egipto hubiese un cuchillo de estos en esa época, recuerde que estamos en la edad del bronce, dijimos por ahí una vez que en la batalla de Cádiz del 1273, cuando Ramsés II quiso reconquistar aquel terreno a los hititas, que fue la última batalla con armamento todo de la edad del bronce. Entonces esta era la edad del bronce, en Egipto no había minas de hierro, ni hay minas de hierro, y todavía no había llegado la cultura del hierro, a pesar de que los únicos que tenían hierro, porque fue donde empezó la metalurgia del hierro, fue en Turquía, pues actual Turquía en esa época era los hititas, de los que hablamos la otra vez. Allá se han encontrado la metalurgia del hierro más antigua del mundo. Entonces tenía que ser, como Egipto sí tuvo relación con los hititas, que se le hubiera sido un regalo o algo muy preciado,
que le habían dado a Tutankamón o a sus antepasados, a su familia. Sin embargo, el encontrar esa aleación de 11% de níquel y de 0,6% de cobalto daba a entender que no era de allá, que era un cuchillo extraterrestre. Pues no es que hubiera venido un tipo en un ovni, y hubiera pegado una puñalada, no. Eso es que fueron a estudiar los meteoritos que han caído en Egipto. Estudiaron como 8 meteoritos. Hasta el año 2000 habían encontrado que posiblemente era una octaedrita, que es una de las dos formas en que se clasifican los meteoritos metálicos, según la forma que tienen, y que provenía de una zona cerca a unos 250 kilómetros al occidente de Alejandría. Sin embargo, en el 2008, en Google Earth, se pudo detectar un meteoro férrico que había caído en Egipto, que tiene 40 metros de diámetro y 16 metros de profundidad. Ese cráter se llama, o ese meteorito se llama el cráter Camil, y allá fueron y buscaron y encontraron que efectivamente el tipo de combinación, que ese hierro probablemente procedía de depósitos férricos o pedazos de hierro que quedaron de ese meteorito. Esto es al sur de Egipto, muy cerquita del actual Sudán, en la frontera más o menos. Entonces ese cuchillo fue hecho es el único cuchillo que se encuentra de hierro allá en aquella época, y ya se encontró, esto salió publicado en una revista que se llama Meteoritics and Planetary Science. La necropsia del faraón o el reconocimiento comenzó, ya vamos a terminar, tenemos 5 minutos. El reconocimiento del cuerpo se hizo a las 9:45 de la mañana del día 11 de noviembre de 1925. Lo hicieron un médico llamado Douglas Eric Derry, médico graduado de Edimburgo en 1903, fallecido en 1967, profesor de anatomía de la Universidad del Cairo, que reemplazó allí a Elliot Smith, y acompañado por un forense de Alejandría, Saleh Bey Hamdi. Establecieron que la estatura o la talla en el momento de la momia era de 1,63, pero que en el momento de su muerte debió haber tenido entre 1,67 y 1,69. Como no se habían fusionado completamente las epífisis de los huesos largos, le dieron o le asignaron una edad de más o menos 18 a 19 años. Para retirar las vendas del cuerpo, tuvieron que hacer un corte longitudinal para sacarlas por separado. Estaban demasiado adheridas, y al retirarlo se dieron cuenta de que el cuerpo del rey estaba en peor estado que el de otros reyes encontrados antes, y tuvo que ser sacado en 18 pedazos del ataúd. Para retirar las vendas de la cara, utilizaron un cepillo de pelo de Marta Sebellina que prácticamente las pulverizó. Luego, la cabeza, de la que había desaparecido casi todo el tejido graso por efecto del natrón utilizado por los embalsamadores, era la cara de un muchacho muy delgado que tenía los párpados bien, tenía un perímetro cefálico de 54.7, tenía un diámetro longitudinal, que íbamos haciendo la necropsia, un diámetro longitudinal del cráneo de 187 milímetros y diámetro transversal de 155 milímetros. Diámetro del cráneo, pues transversal 155, 187, perímetro craneano 54.6. En ese momento tenía las clavículas presentes, tenía el esternón y tenía la parrilla costal. Después veremos cómo se deterioró todo, pues qué fue lo que pasó luego. Tenía la nariz un poco chata y tenía protruidos los incisivos centrales superiores propio de toda la familia Tutmósidas de la dinastía 18, o sea que eso venía pues por familia. En ese momento encontraron los brazos arrugados, estaban cruzados sobre el pecho y estaban metidos dentro de estuches de oro con piedra pulimentada. Esta fotografía fue tomada, es importante porque va a demostrar después
la parte tan, como dicen por ahí, la forma negligente y vergonzosa en que procedió el equipo de Carter en un principio, como se trató a la momia. ¿Por qué? Porque se ven acá los párpados muy bien, se ven las clavículas, tenía pues aquí su esternón y todavía tenía parte de la parrilla costal acá, estaba bien, no estaba todavía decapitado ni nada de esas cosas. Entonces parece que el rey, o el cuerpo del rey preservado de los estragos del tiempo y de los saqueadores de tumbas durante 30 siglos, no fue capaz de soportar muy bien el encuentro con el hombre moderno. Y la momia que un día apareció, pues digamos, cubierta de oro, aparece hoy totalmente carbonizada, toda ennegrecida, decapitada, emasculada, desmembrada y falta de una oreja. En el interior de una caja o una urna de plexiglas transparente en la que la depositaron en el 2005 para protegerla de la temperatura, de la humedad y de la respiración. Al parecer, la tumba tampoco ha resistido mucho el embate de los turistas porque del siglo XX, de finales del siglo XX al siglo XXI, la cantidad de turistas que entraba eran mucho y la condensación de la respiración de los turistas, acompañada por la orina de los murciélagos egipcios, pues van dañando o deteriorando las pinturas murales que hay en la cámara funeraria. La habían cerrado en el 2011, parece que le iban a volver a abrir ahora, pero están estudiando la posibilidad de proceder como en la cueva de Altamira, que construyeron más bien un museo, una réplica a un lado, para que preservar la tumba, porque la tienen que estar cerrando por épocas. La doctora Salima Ikram, como decía, pues los pies metidos en estuches de oro, así los metían. Bueno, él decía ahí, en el libro de los muertos dice que yo no sea entregado al destructor, aquel que destroza los miembros, yo vivo, yo existo, yo renazco, yo florezco y cuando despierte en paz, que no estén mis vendas destruidas, que yo no pierda el ojo de Chu. Esto al parecer no se cumplió en la momia de Tutankamón, que quedó convertida en una piltrafa. La doctora Salima Ikram, que era lo que decía, le da una interpretación a ese aspecto como carbonizado de la momia. Ella es una egiptóloga y arqueóloga pakistaní, nacida en Lahore en 1965, y que se formó en estos menesteres en las lechuzas. Las lechuzas es el Bryn Mawr, una de las universidades exclusivamente femeninas, que son llamadas las 7 escuelas hermanas, que se fundaron en los Estados Unidos exclusivamente para mujeres universitarias entre el año 1832 y 1889, y que son muy elitistas. Ella se formó ahí y actualmente trabaja en la Universidad Americana del Cairo, lo vemos aquí. Y dirige, pues, la directora o supervisora del proyecto que se lleva a cabo en Ajmin y se ha dedicado al estudio de las momias de los animales y de la flora egipcia. Ella sostiene que ese aspecto carbonizado de la momia ve en ese tipo de momificación una intención de convertir a Tutankamón en Osiris, que había sido desplazado, recordemos, por Akenatón. Recordemos que Akenatón había barrido con todos los dioses, con Osiris y con todo, y que había cambiado la orientación de las tumbas hacia el lado oriental, por donde salía el sol, y no por el occidente, y Osiris había pasado al otro mundo. Entonces ella ve en esto un intento por volver nuevamente a la ortodoxia panteísta y al dios Osiris, que había sido tan supremamente maltratado en la época de Akenatón. Y el hecho de ser la única momia en la que se encontró el pene erecto, que después desapareció, no porque haya gente que coma pene, pues de pronto alguna faraona, pero bueno, el hecho es que ella lo interpreta diciendo que es posiblemente, como es la única momia que tenía el pene erecto, era un intento de revivir o evocar los poderes regeneradores de Osiris, como aparece, por ejemplo, en los templos de Esna, y de Nedfu, donde se puede ver
la cámara de Osiris, a Osiris tendido con el pene erecto, mientras que Isis, en forma de un halcón hembra, trata de ser, digamos, fecundada por el esperma en términos mágicos de Osiris. De todas maneras, digamos que Carter encontró huellas de pisadas en el anexo de los ladrones y este paño, recordemos que en la obra de Robin Cook, La Esfinge, los ladrones habían dejado abandonado al salir un paño donde había varios anillos de oro que él encontró ahí tirados. Estaban en ese cofrecito que les mostré de madera blanquito, de marfil, y estaban allí. En el año 1900, dije que el anexo se sacó entre 1927 y entre 1929. En el año 1931, Carter envió al Museo Egipcio del Cairo, envió los paneles de las capillas para que fueran montados nuevamente. En 1932, la tumba estaba vacía y la excavación más fabulosa de la arqueología de los tiempos modernos, hasta todavía hoy en día, había concluido. Era de esperar entonces que Carter recibiera grandes distinciones, pero en realidad la realidad fue totalmente distinta. Fue despreciado y víctima de los celos, cayó en una especie de clandestinidad, viajó varias veces a Egipto, pero no volvió a excavar. Simplemente él fue asesor científico o artístico mejor de los museos de Cleveland y de Detroit. Recibió el doctorado honoris causa en ciencias de la Universidad de Yale, en Estados Unidos todo eso. Y fue nombrado, eso sí, en Inglaterra, miembro honorario de la Real Academia de Historia, pero nada más. Fue un hombre ambicioso, desconcertante, perseverante y sensible. Nunca supo expresar sus propios sentimientos, ni sus sentimientos más íntimos. Nunca se casó ni tuvo hijos. No se le conoció nunca alguna persona o algún interés ni por el mismo sexo ni por el sexo opuesto. Murió de una enfermedad de Hodgkin a los 64 años y 10 meses, el 2 de marzo del año 1939, un Hodgkin, es un tumor o la enfermedad. Está enterrado en el cementerio gótico de Putney Vale, en el extrarradio de Londres, en la parcela 12 de la Galería Central. Una tumba pequeña y discreta, poco digna de un arqueólogo de su categoría. Una lápida negra y 2 metros de tierra inglesa en la que crece un poco de hierba y algunas humildes flores, es todo lo que queda. En su epitafio aparece nuevamente la leyenda de la copa de calcita para beber de 18 centímetros que encontramos en la antecámara. Pueda tu espíritu vivir y durar millones de años. Tú que amas Tebas, la cara vuelta al viento del norte y los ojos llenos de felicidad. Y finalmente, más abajo, aquí más abajo, oh noche, extiende sobre mí tus alas, tal como las estrellas imperecederas. Y ahí terminamos por hoy, para ver en la próxima semana y terminar con los aspectos tecnológicos, los estudios realizados a la momia desde 1969 hasta el año 2012, que es lo último que hay, los estudios de genealogía genética y todas las demás técnicas utilizadas para poder llegar a dar una comprensión por lo menos aproximada a lo que fue el periodo de Amarna. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, y si no, pues ya cancelamos por hoy.